utilizado algún... De clase y luego anda Y ya en luego el chat. la plática. Oye, Sí. digo que pasé por el Ujú. y había tomates de sus grandes. Sí. Y me devolví, porque me gusta mucho ese relleno, estos Tomate tomates rellenos de pescado, de Ujú. atún o Sí. de marlín. Ujú. Ay, no voy a llevar a Marta, no sé si me gusta, pero lo voy a llevar a ver si hace. También los hace así, fíjate. Sí, está bien, para Ujú. nos leímos la mente. Buenos días. Buenos días, Armando. Vamos a empezar. Te estamos esperando. Ahora sí, ya podemos empezar. Ya llegó Armando. Ok, gracias. Ya están los tamales. Apenas voy por ellos. Oh, ya estamos saboreando un tamalito. Ya había puesto el café, fíjate, para los tamales. Apágale el café. Bueno, Bueno, vamos a empezar. Vamos a alcanzar a ver el día de hoy unas 2, a lo mejor 3 plantas. Y luego el procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a alcanzar a ver de 2 a máximo 3 plantas el día de hoy. Lo que alcanzamos a ver por ahí de las 11:15. Porque lo que sigue es que voy a hacer el gel para dolor. ¿Sí? Ya tengo aquí el material listo para la clase. Y nada más que como se lleva cierto procedimiento, se puede tardar mucho más de 1 hora en que lo prepares y que hierve y que enfría. Entonces, ahorita mi esposa me va a ayudar a avanzarle un poquito en una de las partes que tengo que preparar. Y luego ya después empiezo a grabar video y más tarde le subo el video del procedimiento de cómo se hace el gel. Porque la fórmula que tengo aquí, que van a ver en un ratito más, esa fórmula de gel es la tradicional, nada más que se fue muy arriba en precio ahora en esta semana que la chequé. Vamos a esperar que baje. Se fue de 70 pesos que costaba a 450 pesos, un ligero aumento. Y pude conseguir otra fórmula que ya había comprado en otro lugar, que es más sencilla de preparar, pero también me salió mucho más barato. Me salió en 150, así es que nada que ver. Le duplicaron el precio, pero no se lo quintuplicaron como los otros. Entonces, eso lo vamos a ver al ratito y ya lo pasamos en video. Más tarde les paso el video de la fórmula del gel. Y les digo, entonces vamos a alcanzar a ver de 2 o 3 plantas. Y vamos a empezar con una planta que se llama la hierba del pájaro. ¿Sí? Esta planta, ¿sí? Mira, es esta. Normalmente hay todo el año. Ahorita casualmente que me salí a buscar porque esa se da en las banquetas, en cualquier casa que esté abandonada, en cualquier casa que no le des mantenimiento al jardín, sale por todos lados. Es una planta bastante común aquí en el área. Es una planta, en infusión, es una planta muy amargosa, de un sabor bastante fuerte y muy efectiva para el manejo del dolor y otras enfermedades que vamos a ver ahorita, que tiene varios usos interesantes. Esta planta que la naturaleza nos ofrece, muchas veces en la puerta de la casa, ahí crece y normalmente la retiramos porque la consideramos una hierba que no es buena que no es decorativa y que no es útil, y generalmente la cortamos y la tiramos, ¿verdad? Pero es una planta muy persistente, es que todo el año hay, y por más veces que la quite, vuelve a salir. También se le conoce como la hierba de la hormiga. Su nombre científico es Parthenium hysterophorus compositae. Es también de la familia de las asteráceas. Una planta, les digo, bastante común. Esta planta a mí me hizo bullying cuando empecé en la herbolaria porque llegué a comprarla a un negocio en el centro de la ciudad. Y me dice, chavo, dice, ¿hierba del pájaro? Le digo, sí. Déjame te traigo porque parece que no tengo aquí. Yo creo que se salió a la vuelta a buscar ahí, digo, más difícil estamos ahí en el centro de la ciudad porque hay menos plantas, pero hay menos, pues me llegó con un montón de esta recién cortada, con raíz. Hasta tenía tierrita. Sí, con tierrita y todo. Y de cuánto es, son 15 pesos. Y luego cuando la voy viendo, cuando llegué a la casa y que la abro, dije, ahí tenía yo afuera. En ese momento tenía yo afuera. Y yo, oh, no. Pero bueno, me costó 15 pesos aprender que esta planta existe en todos lados.
Ok. Descripción de la planta: es una hierba ramosa, crece aproximadamente unos 80 centímetros. Es raro que la veas que alcance el metro, muy difícil. Es de un color verde cenizo, las hojas están profundamente divididas y los agrupamientos de sus flores son terminales, por eso la forma como de bolitas en las flores. Crece en las orillas de los caminos, en realidad crece en todas partes, en la ciudad, seguramente la hemos visto afuera de la casa o ahí mismo donde vives, a un par de casas debe haber, en los parques cercanos. Es muy abundante, ¿sí? Sus propiedades medicinales, los usos más frecuentes de esta planta se indican para padecimientos digestivos, principalmente para activar la bilis. Es una planta colagogo. Está indicado también en dolor de estómago, tipo gastritis, como para la fiebre de origen intestinal, por ejemplo, un empacho o una, ¿cómo se llama esta? Gastroenteritis, ¿sí? Para gastroenteritis también está indicado. Y también tiene un efecto antihelmítico, es decir, un efecto antiparasitario, ¿sí? Se usa también en otras situaciones, por ejemplo, en infecciones de la piel, ¿sí? Diferentes lesiones en la piel, como pueden ser granos, ronchas, herpes, sarna, aljorra, eso no sé qué sea, pero ahí viene en el manual, lepra, y también es una de las plantas utilizadas para prevenir la caída del cabello. Ya tenemos más plantas que podemos utilizar para prevenir la caída del cabello, y otra planta que les digo de un uso bastante común, de una posibilidad bastante accesible de esta planta. Y se recomienda como emanagogo, se recomienda como correctivo menstrual, es decir, que regula el ciclo menstrual dentro de sus funciones de esta planta medicinal, ¿sí? ¿Crisis convulsiva? Así es. Sobre todo en las crisis convulsivas, en los niños por la cuestión de la temperatura alta, ¿sí? Porque baja la temperatura también, ¿sí? Uh-huh. Le digo, al ser un emanagogo, los emanagogos son precisamente los que corrigen el flujo menstrual, que nos dan ayuda en los tiempos, ¿sí? Que el ciclo sea cada 28 días, ¿sí? Ajá, no, porque es que esta planta está muy interesante. Tiene varias características. Como vamos a ver, estas plantas ya no las etiqueté en la categoría porque tienen varios usos. Por ejemplo, sí, pensaríamos que es una planta vaso en este sentido porque regula los ciclos menstruales, te marca los 28 días, pero también regula la cantidad de menstruación que llega, que no sea ni muy abundante ni muy escasa. Entonces, es hígado. Y lo cura la piel porque, así es, porque cura granos, ronchas, herpes, sarna, inclusive lepra, está indicado en lepra. Y esas características son del pulmón, pero como dijimos, uno de sus principales usos es para estimular la bilis. ¿El hígado? Es todóloga. Ajá. Entonces, y por último, en enfermedades reumáticas o en procesos inflamatorios, dolor en general, que son cuestiones del riñón. El riñón generalmente maneja la cuestión del dolor, ¿sí? Entonces, por eso les digo, tiene muchas funciones muy interesantes. Por ejemplo, me acuerdo mucho, en este gel que vamos a hacer más al ratito, uno de mis hermanos me decía la vez pasada, oye, me consigues ese gelecito que haces para las heridas. Y digo yo, para las heridas, digo, es para el dolor y la inflamación. No, ese yo cuando traigo granitos o cuando traigo una herida me pongo y me cicatriza muy rápido. Él es diabético. Entonces digo, entonces para eso dice, sí. Digo, pues qué interesante. Bueno, es que una de esas plantas que trae el gel es esta, ¿sí? Y ayudas a sanar heridas. Hierba del pájaro, ¿sí? Y por decir el té, fíjese que mi hija la mayor siempre le ha bajado abundantemente, luego que se tiene que poner un pañal. Sí.
¿Por cuánto tiempo se le podría? Lo ideal es que se tome, calculando la fecha probable, Ajá, unos días antes, 1 o 2 días antes, ajá. y durante el periodo. Ándale. Es muy amarga en infusión. Ujú. O sea, inclusive esta es de las pocas plantas que se recomienda endulzarla. Ah, Que ok. sí. ¿Sí? Hay que endulzarla Ujú. porque es muy, muy fuerte el sabor. Este sí es desagradable. ¿Sí? Pero hay que usarlo. Y es esta. Esta es Yo ya mandé la foto de esto. Ah, sí. y es de las plantas más, digo, ahí ¿Y en la esta casa, también se da aquí, maestro? en el porche, en el De patio, veras. en los parques, de todos lados. De hecho, ahorita batallé un poquito porque Ajá. como es una planta que normalmente la consideran hierba, Sí, y la arranca y uno la y arrancan, tira. y la tira. Entonces ahorita batallé porque en los que tienen hierba no había, y a lo mejor está el parque, y me encontré como 4 ramitas en el parque, y eso porque andaba el señor cortando, porque aquí cuidan muy bien los parques, entonces ya andaba el señor cortando. Y le digo, ¿no traes de esta planta por aquí? Porque vi un pedacito, y dice, no, dice, pero había para el fondo. Y ya fui y la encontré. ¿Para qué la quiere? Le digo, es que fue un remedio casero. Ah, bueno. Que no estamos, no me voy a poner a platicar, andaba corriendo. Ahorita hace 10 minutos que fui por ella. Entonces le digo, tiene muchas indicaciones. Yo regularmente la uso mucho para el manejo del dolor. Y de hecho, principalmente la uso en cataplasmas o en infusiones, pero para el dolor. O en este caso, en el gel, que es donde más lo utilizo. A veces se la pongo, no siempre el champú, porque también detiene la caída del cabello. Ah, Bueno, o sea que sirve para todo. es todo lo que... Y la tenemos, Ándale. la despreciamos a la pobre planta. Sí, ¿Sí? pero saber. pues es la ignorancia de no conocer, ¿verdad? O Porque sea, es que hay quien pide mucho que esa madre. Sí. Si tuviera mejor sabor, te aseguro que ya está. Ya no Ya no lo hubiéramos acabado. sí es cierto. Sí, mire, estas características, por ejemplo, antirreumático en heridas, en enfermedades respiratorias, tiene efecto antitusivo. O sea, en realidad, la gama de usos que tiene es impresionante. ¿Sí? Antineurálgico. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, ahí donde yo lo sugiero para los pacientes que traen neuropatía diabética y activa el vaso. Entonces, en un diabético que trae neuropatía, que se pueda poner cataplasmas o simplemente que se esté aplicando el agüita así tibia de la infusión, le ayuda. Pero se puede estar poniendo cataplasmas o alguna gasa, algún trapito que sumerja en la infusión. O la puedes hacer, aquí no hay problema, cuando va en la piel, la puedes agregar toda la planta que quieres, que quede bien concentrada, y luego ya la filtras y le aplicas, metes unos trapos, unos gases y te los aplicas en el área que trae dolor. Una neuralgia del trigémino, sí, en la cara, te lo puedes aplicar en una lumbalgia, sí, ajá, Ay, no me duele a mí. sí. Pero es que dicen eso porque Oh, es dicen que es un dolor dolorosísimo. terrible, ¿verdad? La parte del ojo. Sí, es tan dolorosa la neuralgia del trigémino que estadísticamente el 50% de los pacientes se suicidan del dolor. Es la única forma que encuentran para quitar el dolor, suicidándose. Es así, o sea, así de drástico es porque es un dolor muy difícil de tratar, ¿sí? Bastante complicado. En enfermedades o dolor de vaso está indicado también dentro de los usos que tiene. Por eso digo, es una planta muy, muy interesante, muy competitiva. Y ¿El dolor de vaso cómo se manifiesta? duele en el hipocondrio del lado izquierdo solamente. Pero Duele hacia arriba. en donde O terminan hacia las atrás. costillas, Ajá. donde al frente, cargado hacia el lado izquierdo, bajo las costillas. ¿Sí? Es donde duele. Ese es el dolor de vaso. Maestro, ¿en la neuralgia del trigémino es local ahí o tomado? Gus, se puede tomar, y tenemos que complementarlo así con cataplasma directamente en la zona del dolor. Ayuda bastante. Por ejemplo, también en lo que es dolor lumbar, ¿sí? También pones una cataplasma y aparte lo calientito del fomento ayuda a quitar la molestia, ¿sí? Pero sí, tenemos que aplicarlo localmente y se puede tomar en infusión también, es una alternativa a la infusión
de esta planta. Así como te digo, hay que endulzarla. Sobre todo tener cuidado con el paciente diabético, ¿verdad? Pero fuera de eso, la podemos tomar con algo de endulzante, azúcar, stevia en planta o miel. De preferencia stevia o miel, para no correr riesgo, porque sí es bastante desagradable el sabor. Formas de uso, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la infusión de una cucharadita de la planta en 250 mililitros de agua. Lo que les decía, debe endulzarse debido a que tiene un potente sabor amargo. Y lo que acabo de mencionar, precaución al endulzar en los diabéticos, ¿sí? Porque aunque sean diabéticos no lo toleran. Aunque le pongan 2 gotitas de sangre no lo van a tolerar. No te creas. Tomar 1 o 2 tazas al día. No se recomienda su uso por más de 15 días, al menos en infusión. ¿Sí? Podemos prepararlo en microdosis y se preparan de 9, se pueden tomar de 9 a 15 gotas de microdosis y se pueden tomar de 2 a 4 veces al día. Recordemos que la microdosis en procesos muy agudos se debe tomar con más frecuencia, cada 2 horas o cada 3 horas. Así es, una dosis de impregnación. Y luego ya empezamos a disminuir la cantidad de dosis al día. Y para mantenimiento puede ser 1 sola vez al día. Igual se pasea la... Así es. Y les digo, uno de los principales usos que le doy a esta planta, precisamente, digo, tiene muchas bondades, pero es súper amarga. Entonces, en cataplasma o en gel o en ungüento. ¿Sí? Cataplasma, en gel o en ungüento. Y se utiliza toda la parte aérea de la planta. ¿Sí? Toda la parte aérea, aquí en esta no es necesario utilizar la raíz. ¿Sí? Claro que si ya la arrancaron porque era una hierba, no sé por qué esta crece bastante. Sí. Esta es bien latosa, esta no se deja. Entonces son las partes que se utilizan y les digo la forma de uso de gobierno general, lo que es la cataplasma o en gel, que es ahorita donde lo vamos a agregar a la fórmula que vamos a hacer de gel. Y ahí es donde yo le doy más uso. Y les digo, y a veces inclusive lo meto en el champú, que también ayuda a evitar la caída del cabello. El tecito se lo pongo. Es que preparamos varias plantas juntas para hacer una infusión y luego ya hacemos la fórmula de champú. ¿Sí? Esa la vamos a hacer más adelante, la fórmula de champú. ¿Sí se reseca el cabello? ¿Mande? ¿No reseca el cabello como el convenio? Sí. ¿También? Sí, también tiene un efecto astringente. Tendríamos que comprar un acondicionador. No. Bueno, pone menos cantidad de la planta y lo compenso agregándole aceite de... le agrego un aceite al... No, es otro aceite. Ahorita me acuerdo. Le agrego al final un aceitito y ese ya te da te suaviza el cabello. Ok. ¿Dudas hasta aquí con la hierba del pájaro? Que les digo, no la compren, por favor, no hagan lo que yo. Evítense ese problema, esa pena después. Pero si la vendes, Sí, si la vendes, sí, pues claro. Y se nos da idea por yo la compré. Ni modo. Y en el dolor de estómago para la gastroenteritis es porque como... En la gastroenteritis te ayuda, por ejemplo, a quitar la temperatura y a quitar el dolor. El dolor. Así es, sí, principalmente. Y tiene un efecto, Es antimicrobiano. no, es un antihelmítico, ¿sí? No es antimicrobiano, es antihelmítico. También los parásitos intestinales te puede ayudar. ¿Sí? Eso es otra de las funciones. Pero sí ayuda a quitar, y como tonifica el vaso, aumenta el sistema inmunológico. Activa el sistema inmune
para contrarrestar el Pues ahorita, pues, el también proceso sirve. infeccioso. Ah, sí, sí. Ahorita Se está puede bien. agregar ahorita, por ejemplo, precisamente al que tenemos que tonificar ahorita es al vaso Así es. para las cuestiones del COVID. ¿Sí? Entonces, esta planta activa el vaso también. Sí, entre más pasa todo esto de las plantas y lo que hemos estado revisando últimamente en las clases, pues está manejado bien mal esa enfermedad. Ujú. También por eso está bien contagiante. Sí. Sí, hay un mal manejo Está manejado y del tenemos, lado contrario. ujú, y tenemos las herramientas para manejarlo. Desde la acupuntura, desde los magnetos, desde la herbolaria, o sea, tenemos muchas herramientas que sí funcionan, pero lamentablemente la medicina alópata pues no permite que, no les conviene, ¿verdad? Que algo, una planta que no te cuesta, te pueda solucionar un problema Pero pues, que está costando millones de dólares en a ese todo el tipo de mundo. países. Oye, a la hora de, por ejemplo, lo recoge uno de la calle, ya sabemos que está bien miedito y todo. Así es, sí, hay que ¿Cómo limpiar. cómo la, Bueno, o sea, ¿los infectas como fruta o cómo se le hace? así es, por ejemplo, esta Cloro. no sé si la tocasita, está así suavecita porque llegué y la lavé. Ajá. Sí, sí, porque pasan perros y pasan gatos y todo así, o sea, Pues te gusta miedito. sí, sí, están contaminadas. Yo nunca sé, bueno, yo como siempre compro las cosas secas, Ajá, no sé cómo se dice, así si es, es como una fruta. como una fruta, ¿sí? Con los Así es. gotitos. Con las gotitas de cloro o puedes usar, yo uso microacin. Yo la rocío con microacin, la dejo un ratito, o sea, las enjuago para quitarles la tierra y algo que se les pueda eliminar, y luego la rocío con microacin y las dejo un ratito para que se vayan, no lo seco el microacin, lo dejo que lo absorba. Así lo dejo, ya de cuenta que ya que las enjuague bien, por ejemplo, la raíz de sangre de drago. Sí, por ejemplo, la limpio con agua y jabón, ¿sí? Y luego la enjuago muy bien y luego la impregno de microacid y la dejo que se seque para evitar la contaminación, porque como los que son raíces pues están en la tierra y ahí hay de todo, ¿verdad? Sí. Ajá, todas las heces y las sabinas. Como dices tú, si estás en el campo o algo así, pues es más probable que esté menos contaminada, sí. Claro, que la consigues con Y estas, pues digo, pasan todos los animalitos por ahí, perros, gatos y demás. Entonces, yo creo que también es parte de su vacunación, ¿eh? Porque me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo se puede utilizar en sarna. Sí, no, y que primero huelen, ¿verdad? Ellos. Sí. Este es un buen lugar. Sí. Sí. Que para la sarna y para todo este tipo. O sea, sí, pues los animalitos ya que comen, sí. Se sanan con plantas, los mismos perros, o sea. Sí, ellos, ellos saben qué plantas elegir cuando no. Luego los cuando ellos se sienten mal comen. Sí, ellos no pagan por un curso de herbolaria, mira qué interesante. No, ellos ya saben qué utilizar. Sí, ellos siguen ¿cómo dice? Su instinto, su memoria ancestral. Hemos perdido esa capacidad casualmente, las plantas que tenemos son las plantas que necesitamos. Y les digo, como una planta que todo el mundo hemos rechazado por muchos años, y la cortamos por hierba que no sirve, que estorba, maleza. Maleza es la palabra que quería encontrar hace rato. Es maleza para todo el mundo. Y nada, que es una planta que trae una serie de beneficios tan importantes y muchos. ¿Sí? Y muchos beneficios. Como dice usted, que le decía el testimonio que daba ahorita de las heridas, sí, mi hermano es diabético y él la usa para las heridas. Y yo digo, pues es que el gen no dice para heridas. Pues a mí me funciona para heridas. No, ellos tienen que saber porque... ¿Sí? Y ella ve que hay diabéticos que no les cierran, no les cierran las heridas. No, dice que, por ejemplo, simplemente cuando le pican los zancudos, dice, se me hace así luego la roncha bien fea y se batalla mucho. Y si ahí me doy cuenta que, aparte que cuando me están picando los zancudos, me unto el gel y también se ahuyenta, ya no se acerca. Por el alcohol y las demás sustancias que trae, el salicilato de metilo y otras sustancias. Y ya no molesta. ¿Sí? A ver, que está interesante. Bueno, vamos a pasar al siguiente. ¿Y qué ayudas? ¿Y qué ayudas? Tu sistema. Exactamente. No es de ponértelo, a ver qué bien.
La siguiente planta es el nogal, un árbol no es propiamente de nuestra región porque viene de Europa, ¿sí? Pero pues ha crecido, se ha dado muy bien en nuestras tierras, sobre todo, por ejemplo, acá para el norte, lo que es Bustamante, Nuevo León, que abunda el nogal, ¿sí? Pero en cualquier parte hay, o sea, aquí cerca tenemos, por ejemplo, aquí en la Quinta de Manuel tiene un nogal enorme, ¿sí? Y les digo, se da en nuestra región, es un árbol que se ha adaptado muy bien a nuestra zona del planeta y pues existen, mencionan aquí varios tipos, ¿sí? En nuestros campos se encuentra el nogal silvestre o nogal de Castilla, ¿sí? Que es proveniente de así de Europa. Y hay otra especie originaria del sudeste de Estados Unidos, que es la más conocida y cultivada en nuestra región, que como les digo es la que se da para acá. Que generalmente nos va a dar, el que es de aquí, nos va a dar una nuez más de cáscara más dura, el que es de aquí. El de Castilla, que es el que viene de Europa y de Asia, da la cáscara de papel. Así es. Esa es la diferencia. El nogal de aquí, el endémico, es de una cáscara dura, ¿sí? Esa es la diferencia. Pero está igual, o sea, en beneficios y propiedades, las mismas. Vamos a ver enseguida, por ejemplo, bueno, bien, la descripción es un árbol bastante grande, aproximadamente entre 20, inclusive hasta un poco más de metros de altura puede alcanzar. Tiene una corteza gris fisurada, ramas corpulentas. El fruto, pues lo conocemos muy bien, es la nuez, ¿sí? Comestible de alto valor nutricional, ¿sí? Que esa es la flor que nos da el nogal, perdón, el fruto que nos da el nogal. Y en la parte medicinal, lo que nos interesa de este árbol es, bueno, tiene muchas funciones, pero una de las más importantes es que eleva los niveles de hemoglobina, ¿sí? De esta planta vamos a utilizar principalmente la corteza, ¿sí? Las ramas, las hojas y la nuez tienen menos potencia o menos efectividad en cuanto a las sustancias que se aprovechan de este árbol. La corteza principalmente es la que vamos a utilizar y hay que recordar que siempre que cortemos o retiremos corteza de un árbol se tiene que hacer cortes lineales, ¿sí? Nunca circulares. Si nosotros hacemos corte circular, vamos a evitar que la salvia siga ascendiendo y el árbol va a morir. Entonces, fíjese lo que es la ignorancia. Yo vivía a mí me rentaron una casa donde en el patio estaba grandísimo, había un hogar, pero no cubría toda la casa. Pero lo que es la ignorancia, porque los niños empezaron a quitarle la cascarita, ¿sí? No, pero pues como uno no sabe ¿sí? Ni para qué, ni qué. Se la quitaban, pero sí volvía, yo notaba que volvía. Sí, vuelve a formarse la corteza. Pues cuando le haces todo un corte lineal a la corteza es cuando lo afectas al árbol. Si le vas quitando de vez en cuando porciones, sí, vuelve a crecer, vuelve a crecer. Es como la piel. De hecho, es su piel, ¿no? Es una piel dura y áspera. Y sí me llama la atención eso, pero pues como no lo conoce, le digo, no, quién sabe de serio, qué raro. Sí. Vuelve a... Sí, vuelve a protegerse porque si no, su esencia, lo que lo nutre, que está al interior del árbol, no crece, no sube. ¿Sí? Entonces, o no baja también. Por ejemplo, del suelo suben los nutrientes y el agua, pero también a través del sol baja la clorofila y otras sustancias que se metabolizan con el sol. Entonces les digo, principalmente eleva los niveles de hemoglobina, que esto es algo muy importante. Muchas, por ejemplo, te mencionabas un caso de tu hija que cuando la menstruación es muy abundante pueden caer en anemia. ¿Sí? Pueden caer en anemia, entonces hay que prevenir con este tipo de plantas usando la corteza para hacerle infusiones o test, o si no, puedes usar cuando menos la cáscara de la nuez. Que coman la nuez, pero aparte de la cáscara, la aprovechas para hacer una infusión. Sí, así es. Y esto va a ayudar a ir aumentando
los niveles de hemoglobina. ¿Sí? Aumenta las defensas, obviamente, y obviamente al aumentar las defensas, es decir, el sistema inmune, pues va a traer con ella una serie de beneficios. Por ejemplo, en casos de desnutrición, debilidad, anemias, inclusive está indicado en leucemias y lupus eritematosos. Son de los otros usos que tiene. Por la sangre. Así es, porque esta planta es corazón, esta sí. Es una planta totalmente corazón, entonces va a tonificar al corazón, a la sangre específicamente. La mayoría de sus usos tienen que ver con esto. Previene y alivia las varices, otro beneficio importante. ¿Sí? Tiene un efecto estrogénico. ¿Sí? Así es, entonces regula los ciclos menstruales. Pero sobre todo, por ejemplo, en climaterio o menopausia, es una planta que te va a ayudar a tener menos efectos causados por esta pérdida de estrógenos. ¿Sí? De hecho, se les consideran, se le llama en la herbolaria fitoestrógenos. ¿Sí? No es exactamente un estrógeno, pero las sustancias tienen características químicas parecidas a las del estrógeno, entonces el cuerpo las reconoce como si fuera un estrógeno. Isoflavonoides. Entonces sustituye corporalmente la carencia del estrógeno y por eso entonces no entra no entran estas sensaciones o síntomas causados por la deficiencia estrogénica, porque el cuerpo al empezar a entrar esta sustancia a nuestro organismo dice, sí hay estrógenos, no son estrógenos, pero se parecen. Y entonces el cuerpo, el organismo dice, sí hay, no tengo carencia. ¿Sí? Y ya, empiezas otra vez. Hay otras plantas que tienen más específicas, ¿verdad? Como que vamos a ver más adelante, se llama Vitex, cojosh negro, que más adelante vamos a ver algunas plantas especializadas que no son de nuestro país. Si se fijan, prácticamente todas las plantas que hemos visto hasta ahorita son endémicas, son de México. ¿Sí? Las tenemos, las hemos visto, están cruzando la calle, en el parque, donde quiera, ¿sí? Por ejemplo, nada más a Oscar Armando ayer me mandaba unas fotos allá en Laredo, se encontró un lugarcito donde hay árnica de campo. Y bastante. ¿Sí? Ahí nomás caminando y dice, mira, ahí había árnica de campo. Sí, así es. Fíjate que fue muy, ¿cómo te dijera yo? Fue muy, pues, antes yo no caminaba por los mismos lugares, pero no te das cuenta que las plantas que están ahí, ¿para qué sirven? Ajá. Y cómo diferenciar entre un girasol y una árnica de campo. Sí. Porque están juntas casi. ¿Mande? Ahí quedó muy claro, quedó el ejemplo, porque está un girasol y está la árnica. Sí. Se parecen mucho, sí, pero la árnica tiene una flor más pequeñita y el centro es amarillo, es más claro, y el girasol es más oscuro el centro, ¿sí? Y es un poco más grande la flor del girasol. Sí. Ahí les comparto las 3 fotos que hice, porque lo mismo también para diferenciar y para dejarlo de repente uno, pues conforme el tiempo a veces se le puede olvidar. Dije, bueno, voy a guardar y voy haciendo así como ese. Y fíjate, la primera planta que vimos hoy, esa también es natural, o sea, la quitamos así como dices tú, del patio, o sea, eso no nos estorba a veces. Sí, exacto, esa es la palabra, estorba. Y nada, que la naturaleza está diciendo, tómatela. Muchas gracias, Jesús, porque ahora sí estoy aprendiendo más de lo que hay, o sea, como decíamos, acupuntura, pero con qué más también, si también tenemos plantas. Entonces, y como dices tú, son endémicas de la región, o sea, las tenemos. Las tenemos ahí, podemos aprovecharlas y se va dando esta capacidad de poder tener, como lo hacían nuestros abuelos, porque en realidad estamos tomando la medicina de nuestros abuelos. Nuestros abuelos hacían eso, salían al patio y cortaban lo que necesitaban. ¿Sí? Caminaban un par de cuadras y ya sabían que ahí había un árbol de naranjo agrio, o que estaba una nacahuita, o que estaba... Todo, o sea, aquí está. Nada más que lo fuimos eliminando, inclusive fuimos destruyendo espacios donde estas plantas se daban de forma natural. ¿Sí? Entonces hay que irlas recuperando. Aquí
en Nuevo León, lo que es la salvia de Monterrey, se daba en cualquier parte, decían en la Alameda hay. Pues ya no hay, o sea, ya no hay, ni en los cerros, ni en las partes más elevadas, nos la fuimos acabando su hábitat, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que sí se puede recuperar de una forma natural y con todos esos tipos de... Y lo que me interesa es que conozcan los tipos de preparaciones que no solamente se puede utilizar en un té, un cataplasma, lo que vamos a ver, hoy entramos en una fórmula química con el gel, que nos va a ser de mucha utilidad para hacer muchas cosas. O sea, ahorita vamos a hacer un gel para dolor, pero puede ser un gel para varices, puedes hacer un gel para heridas, puedes hacer un gel para, no sé, o sea, tú le puedes dar el uso. Hasta para el cabello puedes hacer un gel con plantas que tonifiquen el cabello, que oye, ya tengo el champú, pero además tengo un gel que puedo usar en el cabello para que se quede más tiempo las sustancias y me lo eviten la caída, lo oscurezcan o lo aclaren. ¿Qué shampoo para el cabello que dice ahí con nogal? Así es. O sea, hay uno que se llama organogal. Ah, sí. No funciona. Pero te lo venden bien caro. Sí, no funciona. O sea, los champús que hay en el mercado, no dudo que sí traen lo que dicen. Pero no es lo mismo a que traigan un 1% de concentración a que tú lo hagas con un 20, un 30 o un 50% de concentración. ¿Sí? Lo que tú quieras. Tú le vas a dar la intensidad y funciona. Por ejemplo, yo tuve algunos pacientes cuando hacía el champú que me decían, oye, es que tu champú me oscurece el cabello. Y luego le digo, pues sí tiene ese efecto porque trae, por ejemplo, el árnica oscurece, el nogal oscurece el cabello. Ahorita vamos a ver esa característica. Y el romero también oscurece el cabello. Digo, porque quitan canas. Pero lo dejas de usar y mira, ahí están los consecuencias. Y a mí nada más, fíjate que yo nomás tengo todo esto blanco. Ajá. Nada más aquí. Sí. Y nomás donde se ve. O sea, no me salió parejo, Sí. nada más aquí. Sí. Pero por la familia de mi papá. Como lunar. Mi papá. Como lunar. Sí, haga de cuenta que mi abuelita lo tenía aquí, nada más aquí. Sí. Pero a mí nomás lo que es la corona. No se pidan Mejía de casualidad. No. Como Miguel Aceves Mejía. No, mi abuelita sí nomás lo tenía en esta parte de aquí. Pero, y mi papá nada más, así haga de cuenta le salió nada más aquí. Sí. Porque todo esto lo tenía negro. Bien curioso. Y a mí me salió aquí. Y a mi hija más chiquilla también dice, mamá, ¿qué crees? Nomás me sale aquí. Sí. Y luego le digo, pues bueno, ya. Es la coronita de ángeles. Sí. Ok. Entonces, retomando el nogal, veíamos sus usos en lo que es, le digo, como estrogénico. Obviamente con todo lo que esto beneficia a lo que es la menopausia. Y además es una planta que contribuye a la prevención y curación de quistes, miomas, tumores o cáncer de mamas. O sea, a nivel de útero y a nivel de mama, ayuda a quitar tumores, quistes, fibrosis, ¿sí? Con la infusión de nogal o la microdosis de nogal. ¿Sí? Vamos a ver ahorita la forma de utilizarlo. Complementa los tratamientos contra el alcoholismo. Ese es otro de los usos, sobre todo porque ayuda mucho a depurar la sangre, ¿sí? A mejorar la calidad de sangre de la persona con alcoholismo. En gripe ya dijimos porque aumenta el sistema inmunológico. En prostatitis ayuda a desinflamar la próstata, ¿sí? Tiene una acción astringente, por lo que, por ejemplo, en el caso que se utiliza en el cabello, seca, por eso da un efecto de resequedad en el cabello. Pero, por ejemplo, en las heridas es bueno que tengamos un efecto astringente porque te va a secar más rápido una herida. Por ejemplo, el paciente diabético, una herida que está siempre húmeda, sigue generándose y puede durar por años lo que se conocen como úlceras. Entonces o las varices. Ajá. Entonces puede ayudarte a que se reviertan esos procesos desde adentro porque tenemos que tomarlo y desde afuera en la aplicación directamente en la piel. Es útil también en casos de diarrea, ayuda a lo que son diarreas, gastritis,
tiene un efecto también, sobre todo en la diarrea, porque el efecto es secante, astringente. ¿Sí? Entonces, así frena los líquidos para que ya al no haber tantos líquidos en el intestino, pues obviamente la diarrea se frena. Y actúa directamente en la luz intestinal, que es un efecto benéfico, que no actúa, va a tener efectos en otras partes que no creemos. En hernias intestinales y en hemorroides, sobre todo por la circulación sanguínea que se mejora en el área. Tonifica la piel, afianza la dentadura. Por ejemplo, en la piel se puede utilizar las cremas, ¿sí? Cremas de belleza. Se puede utilizar para aumentar el colágeno en la parte de la piel, o la puedes combinar con otras plantas, por ejemplo, con los cítricos, para hacer a nivel de la piel, en las, ¿cómo se llaman? Las estrías, en la celulitis, ¿sí? Para tonificar la piel. ¿Sí? Y les digo, en el cabello lo fortalece y lo oscurece. Entonces, es otra de las plantas que se pueden agregar a la fórmula para preparar champú. Por eso me interesa enseñar, vamos a ver la fórmula de champú, porque ya vimos muchas plantas que se pueden utilizar para el champú. O sea, tenemos ya muchas opciones de plantas que se pueden utilizar. Y entonces ya puede ser variables. Sí, ya ¿sí? le das El uso que tú quieras, y puedes utilizar, por ejemplo, bueno, si el paciente quiere oscurecer el cabello, vamos a utilizar el nogal. Pero también hay gente que dice, no, yo lo quiero aclarar, la manzanilla. Pero manzanilla, o sea, porque hay champús que dicen, traen manzanilla, sí traen, pero nunca se aclaró el cabello. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos la oportunidad de hacer una buena concentración de plantas que nos permitan tener el efecto que sí estamos buscando para los diferentes usos, como en este caso en el cabello. Perdón, dicen hernias intestinales. Es la hernia, ¿cómo? Umbilical. Hernia umbilical, sí. Ahí. Porque hay otra que se forma por el estómago. También. Sí, en general las hernias. En general las hernias. Sí, porque las hernias se forman porque se debilitan los tejidos. Al existir una debilidad en los músculos que deben de mantenerlas dentro, ¿sí? Porque la hernia tiene una presión y tiene un movimiento, los intestinos están moviendo, ¿sí? Entonces genera movimiento y empujan las paredes. Lo que hacen este tipo de sustancias es tonificar los músculos, vascularizarlos, que les llegue mejor calidad de sangre, porque esta planta es más corazón, trabaja más en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué hace un vaso sanguíneo bueno? Que llega con mejor nutrición, mejor calidad de sustancias al órgano, y entonces lo mantiene firme, lo mantiene fijo el músculo, y ya no se debilita. Digo, lo mismo hace con la piel, tonifica, aumenta la circulación sanguínea, y con ello la producción de colágeno y elastina. En la dentadura, pues obviamente va a fortalecer los dientes, porque lleva más irrigación sanguínea. Cuando muerde uno o que se nos va un pedacito de, bueno, a mí me ha pasado, de cáscara, y se siente la encilla así como que la aprieta. Sí. Pero es la cáscara de nuez. Sí. Así es. Sí. Hasta se siente raro, se siente así como que le aprieta uno la boca. Así es. ¿Qué se utiliza esta planta? Es importante en esta planta utilizar principalmente la corteza del tronco. ¿Sí? Las hojas, los frutos, ¿sí? Dan menos sustancia. ¿Sí? Entonces, en ese orden sería la corteza, después las hojas y las ramas, y por último los frutos, la nuez. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener una mayor concentración de las sustancias propias del nogal, la corteza es la que más me va a dar. En segundo lugar, las hojas, y en último lugar, la nuez. La cáscara, sobre todo. Pues sí, fíjate, porque ya ves que yo consumo siempre la nuez. Sí, mucho. Porque yo la uso diario. La he usado por... Sí, yo no tengo tanto miedo. No hay sintomatología.
Sí, tío, son los beneficios. Entonces, estás teniendo una dosis pequeña, pero constante. Pero siempre, sí, pero que no es. Ajá. Tienes una cantidad, o sea, en lugar de saturarle, por ejemplo, en una paciente que tuviera una anemia, es mejor empezar con una infusión de corteza y luego puedes cambiarle a hoja y nuez. Y, ¿por qué no se conseguir la hoja y la nuez? Pues la nuez. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, te tomas esto por unos 15 días, 3 semanas, corteza, y luego ya empiezas a tomar nuez con regularidad. Todos los días come nuez, tu puñito de nuez, tu montonito de nuez para que estés comiendo diariamente nuez. Y ya. Entonces previenes, sobre todo me gusta en la parte de lo que son los miomas, los quistes, todo este tipo de situaciones que es muy común, lamentablemente. Muchos pacientes en la consulta seguido tienen este tipo de cuestiones, quistes, miomas, y tenemos opciones en la naturaleza, ahí están, ¿sí? Pero no las aprovechamos. Entonces, un uso constante nos puede ayudar, como bien dice Sonia, a mantenernos, ¿sí? Y utilizar una parte como la corteza para un proceso agudo, ¿sí? Pero en la prevención, ahí está. Tenemos la nuez, o su cáscara inclusive, para aprovechar. La podemos hacer. Sí, la puedes aprovechar en tecitos, la cascarita, no les aprovecha. ¿Sí? ¿Y esa o es tiempo indefinido? No. No pasa nada, no pasa nada. Es que yo tengo bueno, es esposa de un primo que ya tiene, parece que dijo que eran quistes, pero ya sufre mucho de eso y supuestamente en el seguro ya se los iban a sacar y luego que siempre no, y así la traen. No, y ahorita con esto van a pasar Mejor un par de años más. Oye, mejor que no, para que sí, va a internarse. Y mire, le voy a decir que aunque sea con la cáscara. Con la cáscara, sí, que aproveche la nuez, que se coma la nuez y que la cáscara no tire, que se haga un tecito con la cáscara. Ay, sí. Y te voy a pasar otras plantas que vamos a ver también más adelante, que también le van a servir. ¿Sí? Porque no, pobre, sufre bastante que sufre con eso. Sí. Y la traen vuelta y vuelta. Y está bien joven. Va a cumplir 40. Sí. Le digo, no, es que estoy bien jovencita. Bueno, sí, para bien. Sí, sí. Pero sí, yo la veo que ella sufre mucho. Yo me doy cuenta que cada vez la juventud se larga más. Por lo menos la mía sí. Sí, yo decía, no, es que eres joven a los 20, no, jóvenes de 30, jóvenes de 40. Ahora ya tenemos jóvenes de 50. Jesús, pero ahora entre más de los jóvenes me doy cuenta que son. Sí. Tienes menos aspiraciones, menos planes, menos nada. Y tú. Sí, ¿quieres más? Ayer le estaba diciendo a Yara, precisamente, le digo, hija, es que, porque estaba pensando, ¿qué estás pensando? Le digo, es que estoy en un dilema. Dice que, digo, no hallo si meterme a un diplomado en tanatología, avalado por el TEC, digo, o empezar la maestría en acupuntura. Ya encontré una universidad en línea. Y yo no me puedo decidir por qué estudiar. Digo, no, yo quiero estudiar las dos, pero estoy viendo cuál puedo, o a lo mejor me meto a las dos. ¿Sí? ¿Cuál es la que puedo? También eso implica que dice uno. Nunca lo haces así a la ligera. Voy a ver si la hago. No, vas por ello. No, o sea, por eso tienes que estudiar a veces. El detalle aquí, lo que me apura más que nada con estas opciones es el tiempo. Es lo que te digo, que puedas. Exacto, el tiempo. Porque me suena muy interesante y ya vi el programa y dije, no, está especial. La maestría está padre. Sí, también. Dije, sí puedo. Dije, sí puedo. El detalle es el tiempo. ¿Sí? El tiempo. De hecho, ahorita al final quiero tocar ese tema porque ayer estamos alegando esta situación y el gordo y yo, porque le digo, sí, estamos hablando, que está haciendo sus apuntes de lo del destino. Y digo, no, sí, me leo. Yo ya a Jesús le veo otra entonación. Le escucho pues otra entonación. Ah, sí. Y dice, pues claro, mamá, te dije, ¿por qué no entraste? Que no sé qué. Le digo, hijo, es que entiende que no la hago, o sea. No, hombre, es que el maestro es un maestrazo. Ahorita antes de que llegara estábamos platicando eso, Itzen y Gus y yo.
Digo, es un maestrazo, o sea, yo mi respeto, está chavo, pero es muy bueno para el chino. Y los té de la mano. Sí, y entonces vas desarrollando, vas entendiendo. O sea, yo no me quiero adelantar otras cosas que ya conozco, pero yo estoy siguiendo el procedimiento y créeme que estoy aprendiendo mucho. No, es que ahora que pronuncias, yo no te dije nada el otro día delante de los demás. Sí, ya ves que Humberto me dijo, hay que platicar de otras cosas. Ajá. Que no te quise decir, pero le comenté a mi hijo ayer, le dije, ya se le nota, y dice, te dije, mamá, tienes que haber estado conmigo y que está de nada. No hay que hacer con lo que tengo, digo, y tú quieres. Sí, es que está muy padre. Está muy padre. Y estoy en ese dilema con otras cosas que quiero estudiar. Pues sí, que voy a estudiar. por eso te digo, es que realmente, pues es que eres joven, porque tienes vida. Sí, muy pero se siente más simple esto porque, no sé, a lo mejor el impulso de querer aprender más. Sí, sí, sí. Pero cuando no tienes planes, no eres joven. No. Hay mucha gente que conozco, es que ya tengo 50, no, ya. Y hasta se ven así como que si tuvieran 60 o 70 años. Pues el Kentucky Fried Chicken empezó el señor a los 60 años. ¿Qué sí? A los 60 puso el restaurante. Se quedó sin trabajo porque se jubiló. Y de entretenimiento se puso a hacer el famoso Kentucky Fried Chicken. Y ya ve hasta ahorita, hasta el día de hoy. Este señor Bill Gates, no, el de Apple, Zuckerberg, ¿sí? Cuando lo corrieron de Apple, porque lo corrieron, creó otra empresa. También famosa, no me acuerdo el nombre. Y no fueron jóvenes. No. No, ya eran grandes. Ay, ¿cómo se llama esta empresa que creó el de Apple? No. Regresó con la Mac. Ah, sí. Y volvió a trabajar en la empresa que él creó. Él creó la empresa y lo corrieron. De hecho, salió bueno, yo nunca había visto la película, sí. Está muy bonita. Muy buena. Y luego cuando regresa, cuando lo corren, en ese tiempo libre que no tenía nada que hacer, creó otra empresa. Sí. No me acuerdo cómo se llama, que también es una empresa muy, muy famosa en el mundo. No me acuerdo si es Amazon o algo así, que creó en sus ratos libres. Y otra empresa muy potente. DreamWorks. Ah, sí. ¿Sí sabes quién es DreamWorks? Sí. Es la que hace las películas. Esa inteligencia. Sí. O sea, él no se lo pasaba nada más. Si estaba sentado, no estaba de oquis. Estaba relajando su cuerpo, pero ya estaba, armando, sí, a ver qué más. ¿Qué es lo que no entiende ahorita este señor que le echó bullying y se enojan unos chairos que se enojan? AMLO. Es que a una persona con capacidad, a una persona inteligente, con visión, le das los 2,000 pesos y te puede generar 200,000. Sí, cierto. Y a una persona que no hace nada en su vida y le das 2,000 pesos, va y se compra cerveza. No, pero es que se nos da como mensualidad. Sí, pero, pero no va a generar más dinero, o sea, se lo va a gastar. Exactamente, eso es cuando tú tienes un ingreso fijo, la mayoría de la gente no se preocupa por más. Y por eso estamos como estamos. No sobra la casualidad. Así es. Eso es cierto. Mucha gente conformista. No te acabo de recibir 2,500 por mes. Sí. Cuando puedes hacer algo más. ¿Qué vas a hacer? Pues no vas a hacer nada porque no te interesa. Así es. No se tiene que dar nada. Yo les comentaba ayer a mis hijas eso. Les digo, porque una de ellas anda batallando con su trabajo. Le digo, no te la quiebres mucho. Te gusta el negocio, ya sabes, ya estudiaste para cómo emprender un negocio. Levanta un negocio. Dice, sí, ¿verdad? Y le digo, es que hoy en día te tienes que pensar así. Sí. O sea, ya se me está cerrando esta puerta, se me va a cerrar aquella. Bueno, yo voy a ver qué es, para qué soy buena, qué talentos tengo. Exacto. Tengo a mi hija, la del medio, que como batalla es bien con la que más se bateó, porque no escucha consejos, pero ella sabe cocinar muy bien. Los taquitos a vapor le salen mejor que a mí.
porque no le sabe el punto, la tortilla no se le quiebra. Ese es el secreto. Ya hubieras puesto allí a venderte, a vender, además hasta hubieras ya tenido triciclos allí. Sí, verdad, mami, le digo, no, mija, es que deben de aprovechar. Así es. El talento, la juventud, o sea, el que está joven. Y dice mi hija, mamá, es que yo tengo y la escuela, le digo, a mí me gusta mucho aprender. Le digo, a lo mejor no se me dio una carrera como a ustedes, que no tuve la oportunidad, le dije, pero me gusta mucho aprender de todo. Yo por eso una clase de lo que a mí me gusta. Yo voy y allá estoy al pendiente porque me gusta aprender de todo. Exacto, sí, hay que aprovechar ahorita que se pueda. Bueno, es que ahora es el momento. Así es. Bueno, vamos a continuar con las formas de uso. La microdosis, en esta planta, como es una planta muy segura, ¿sí? En cualquiera de sus formas, en realidad es bastante seguro utilizar la corteza del nogal, sus hojas o el fruto. Entonces, no tenemos tanto problema, pero la microdosis se puede utilizar, como decía, también como mantenimiento para un uso continuo. Lo ideal sería utilizar la infusión de la corteza. Se recomienda manejarlo 3 veces al día para cuestiones como enfermedades autoinmunes. Vimos por ahí el uso en lupus, en anemias, en leucemias, ¿sí? Para trastornos ginecológicos o problemas de la próstata y hernias intestinales, digo, el uso va a ser el mismo. Más o menos son como 5 a 10 gramos de corteza, ¿sí? Aproximadamente lo que se utiliza. Aquí, como son cortezas, aquí hay que hacer una aclaración. Vamos a trabajar diferente como lo habíamos hecho. Aquí se prepara, se pone a hervir el agua junto con la corteza. Y lo ideal, por ejemplo, si vamos a preparar 250 mililitros, vamos a poner 500 mililitros. Si vamos a preparar 500 mililitros, agregamos 15 a 20 gramos de corteza, ¿sí? Para 500 mililitros. Pero vamos a poner la mitad, 250 mililitros de agua, a que hierva, junto con la corteza. Ya que ha hervido el agua, ¿sí? Lo dejamos unos 10 o 15 minutos que hierva. Y luego agregamos, ya cuando pasaron esos 10 o 15 minutos, agregamos de nuevo los otros 250 mililitros. Y esperamos a que vuelva a hervir. Y lo dejamos que hierva otros 10 a 15 minutos. Y le podemos bajar la flama y dejarlo otros 10 minutos, o podemos ya, en ese segundo hervor, ahora sí, utilizar la infusión que acabamos de preparar. Porque la corteza no suelta su esencia en el primer hervor. ¿Sí? Tenemos que rehervirla y tenemos que hacer ese cambio de temperatura. ¿Sí? Cuando está hirviendo y le agregas el agua a temperatura ambiente, haces un cambio de temperatura y es cuando suelta la sustancia. ¿Sí? Y la llevamos a un segundo hervor y la podemos mantener a fuego lento cuando ya hierva por segunda vez, o ahí en ese momento ya le apagamos, tapamos y dejamos. Porque así es como va a soltar la corteza. En el caso de que fuera la hoja o la nuez, ahí no hay problema, nada más que hierva 1 minuto o 5 minutos cuando mucho. ¿Sí? Pero en la corteza, que es la importante, que es la que más les sugiero que utilicen, háganlo de esta forma. ¿Qué cantidad era para 500 mililitros? Para 500 de 15 a 20 gramos de la planta. Se puede utilizar, digo, para cualquier situación que estamos manejando, se puede utilizar la infusión. Y la microdosis, sobre todo, enfóquenla a padecimientos de largo plazo. ¿Sí? Pero siempre, al inicio, vamos a trabajar con la corteza. Si es una anemia, si son varices, si son hemorroides, si son problemas ginecológicos, cualquier problema, empezamos con la infusión de la corteza. ¿Sí? Y luego, para mantenimiento, ¿sí? Ya pasaron 3 semanas, que como máximo, o 1 mes de estar tomando la infusión de corteza, ahora sí cambiamos a microdosis, o lo que, por ejemplo, la sugerencia Sonia, que
que estés comiendo la nuez diariamente, ¿sí? Como snack a media mañana o como snack a media tarde, pero que hagas parte del uso diario la nuez, ¿sí? Para mantenerlos. Se puede combinar con cola de caballo para varices y hemorroides en infusión o en microdosis, ¿sí? Y en el caso de alcoholismo, podemos hacer una combinación de muicle, es otra planta que vamos a ver más adelante, muicle y pasiflora, que ya la vimos. ¿Sí? ¿Mande? Muicle. Muicle, así es. Y de preferencia en microdosis. Para las cuestiones emocionales, la microdosis es muy efectiva. Inclusive, por ejemplo, la homeopatía, a veces lo que te da es tan diluido, ¿sí? Porque va a la parte emocional. Haz de cuenta que, digamos, conecta la parte emocional de la planta con la parte emocional de tu ser. Por eso las dosis son tan diluidas que a veces en teoría no estás tomando nada, porque pues el espíritu, nos vemos como seres humanos que nos movemos, caminamos, platicamos, hacemos cosas, pero no vemos el espíritu. ¿Sí? Así es. Es muy sutil. Y entonces por eso aquí, en el caso del alcohol, recomiendo más el uso de la microdosis. ¿Sí? Ahí sugiero el uso de la microdosis para enfermedades emocionales, que en este caso es el alcoholismo. ¿Sí? Y en las demás técnicas que veamos plantas, cuando trabajen, por ejemplo, ya vimos muchas plantas emocionales, la microdosis ahí está importante por el efecto del contacto de lo sutil de la planta con lo sutil de tu ser, que es la parte espiritual. Para gastritis y otros problemas estomacales se recomienda usar las hojas o la corteza en combinación con anís estrella. ¿Cuál? Hervido. Hervido, así es. Y los dos van hervidos porque el anís estrella también es duro. Así, entonces los dos van hervidos. La corteza y el anís estrella van hervidos. Ah, sí. El aroma que despiden los dos, sobre todo el anís, es muy delicioso. ¿Sí? Se puede utilizar también para problemas estomacales, las hojas y la corteza con anís, les decía, y para la piel, fomentos de extracto de la hoja de nogal con sangre de drago. Ya vimos que la sangre de drago también es, de hecho la sangre de drago cuando la pones a hervir hace como espuma, sí. Porque se llama, no lo mencioné después, aquí vimos sangre de drago, son plantas saponizantes o saponificantes, que eso es el efecto del jabón. El jabón tiene que hacerse una saponización, así se le llama el fenómeno, para que haga espuma. Y la sangre de drago cuando la pones a hervir hace espuma, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un efecto para limpiar heridas, para cicatrizar heridas. Por eso en la piel, la combinación del nogal con sangre de drago nos va a ser de mucha utilidad porque va a sanar la herida. Obviamente en la piel, y si hay heridas, hay que hacer un triple filtrado. ¿Sí? Podemos hacer un filtrado grueso al principio y luego 2 filtrados finos con papel de filtro de cafetera para que no pasen pequeñas partículas. Ese es el objetivo, porque y así es. Entonces, al hacer la limpieza en una herida, no se depositan ahí las partículas y genera una infección. Para el cabello, por ejemplo, se puede combinar el champú de corteza de nogal con albahaca, con árnica, con romero, con la misma sangre de drago, también se puede combinar. De hecho, yo lo combino con sangre de drago. Digo, árnica y romero. Pero hay que usar un aceite para, porque árnica y romero, sangre de drago y la corteza de nogal, todos son astringentes. Te saca el pelo duro. Ya no se te cae el pelo duro. Vas a andar como Pipo después, así con el pelo de lado. Maestro, perdón, dijo que son ¿qué?
saponizantes. ¿Y que por eso se pone duro? ¿Mande? ¿Por eso se ponía muy tieso, muy duro? No, son astringentes, todas estas plantas. Astringentes. Árnica, romero, la corteza de nogal y la sangre de drago son astringentes. Resecan. Gracias, sí, gracias. Por eso puede quedar el cabello muy duro. Hay que utilizar algún tipo de aceite para que quiten ese efecto. ¿Sí? Bueno. Y precauciones con estas, dice, revisar. Bueno, esta puede bajar los niveles de glucosa también. El nogal. Sí. Entonces, por eso les decía, un mes más o menos con planta, con corteza, y luego pasar a microdosis o a la nuez. O usar hoja en lugar de corteza, que es menos, tiene menos efecto. Sí. ¿Sí? Y en lugar de 3 veces al día, 1 o 2 veces al día después de un mes, porque puede bajar la glucosa. Es otro beneficio. No es una planta hipoglucemiante propiamente, pero sí a largo plazo, en dosis altas, puede bajar la glucosa. ¿Sí? Aunque no es su característica, pero sí puede llegar a producir ese efecto. Entonces, dentro de las cuestiones de esta planta, el nogal. ¿Sí? Bueno, pues vamos a poner una pausa, como se había dicho. Vamos a parar aquí. Y más adelante vamos a tener ahorita vamos a hacer un video donde vamos a preparar el gel y ya se los compartimos más tarde para que vean cómo se hizo el gel. Y les iba a comentar otra situación, precisamente ahorita tocamos un poquito el tema tengo la opción de tomar una clase en sábado, pero es de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Es un diplomado, pero dura 8 meses, psico-oncología, ¿sí? Y tanatología. Entonces, está viendo la posibilidad de mover la clase al viernes en la mañana, en el mismo horario. ¿Cómo lo ven? No sé ustedes que vienen, tengan problema el viernes. ¿No? Allá en casa, de tener la clase en viernes, en la mañana, igual de 10 a 12. ¿Cuántas clases faltan? Nos quedan 6 clases. Por mí está bien. Nos quedan 6. Porque acuérdate que vamos a tener... ¿A qué horas, Jesús? Igual de 10 a 12. Pero igual quedaría grabado también. ¿En viernes? En viernes.